El apostador del hipódromo. En 1949, un empleado de cuadra del hipódromo de Agua Caliente llamado Atanasio, al cual de cariño le decían Don Tano, vivía solo en un modesto apartamento de la prolongación de la calle C, hoy Niños Héroes. Frecuentemente sostenía largas pláticas con sus vecinos en las que sus temas favoritos eran los fenómenos sobrenaturales. Con sus tenebrosas leyendas, Don Tano mantenía sus amistades con los pelos de punta. En ocasiones sus pláticas eran exageradas, producto de su maravillosa imaginación. Sin embargo, nadie se perdía una sola de ellas. Una ocasión, Don Tano les dijo a sus vecinos: «Hoy les voy a contar la historia del apostador fantasma. Es un secreto que solo diré a ustedes. Era un gran amigo mío a quien tuve en especial estima. Pues verán», dijo Don Tano, «por mi afición y cariño a los caballos busqué empleo como caballerango en las cuadras del hipódromo de Agua Caliente, ya que este era el lugar idóneo para convivir con mis animales preferidos. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, jockeys, ricos ambiciosos, vividores, zampones, pillos y apostadores de todas clases, pero ninguno de ellos fue para mí como el señor Cortés, de quien ignoré siempre su origen y del que solo puedo decir que era una fina persona, un apuesto caballero, un soñador de gran corazón, que anhelaba ganar en las carreras una fortuna para disfrutarla y compartirla con la mujer que amaba. Un día el señor Cortés llegó acompañado de un desconocido llamado Omar. Juntos recorrimos las caballerizas y al pasar cerca de un caballo de apariencia común, el señor Omar dijo: «A este caballo hay que apostar todo el dinero. Sin duda será el ganador». Yo sonreí burlonamente y pensé que perderían todo. Por mi vanidad me vi humillado cuando me enteré que aquel equino de inesperada vivacidad había ganado la competencia, convirtiendo a mi amigo en un hombre inmensamente rico. El señor Cortés corrió a las cuadras para darme un abrazo y besar al caballo triunfador. Me dijo lleno de alegría que después vendría a cobrar su premio para hacerme un buen regalo. Y de momento me invitó al bar para brindar por la buena fortuna. Yo rehusé su petición y desde esa ocasión no lo volví a ver jamás. Días más tarde, otro amigo me contó que el señor Cortés y el señor Omar se retiraron del bar y tomaron un taxi, que lo siguió en su automóvil, pero al llegar a la altura de la Plaza del Toreo, abandonaron el taxi y abordaron un autobús que los llevaría a las salidas internacionales. Cuando el autobús llegó al lugar llamado La Vuelta, sucedió algo extraño. El señor Cortés tuvo un infarto y al desplomarse en su asiento, el señor Omar sustrajo la cartera con el boleto premiado y lo abandonó. Bajó del autobús, tomó un taxi y desapareció. El señor Cortés fue llevado a la Cruz Roja, pero desgraciadamente falleció al poco tiempo. Su cuerpo fue enviado a la ciudad de Los Ángeles. Don Tano continuó platicando. Ayer le confié a un sacerdote algo doloroso. El señor Cortés sigue viajando en taxis y en autobuses que hacen su recorrido por el hipódromo. Y pregunta si han encontrado su boleto premiado. Después desaparece entre los pasajeros. Cuando terminó de contar esto, Don Tano tenía los ojos llenos de lágrimas y con voz entrecortada dijo: «Buenas noches, amigos. Hasta mañana». Meses después, falleció. Transcurrieron 24 años de esto y un día el hipódromo se incendió hasta quedar convertido en cenizas. Una de las vecinas, amiga de Don Tano, se dirigió a aquel lugar ya entrada la noche. Tomó un autobús para ir al frontón Palacio. Se sentó junto a un hombre que iba al lado de la ventanilla, fumando un fino puro. El humo la hacía contener la respiración por momentos y apretar fuertemente los ojos. En una de tantas, al abrir los ojos, su compañero de asiento había desaparecido. Bastante sorprendida y aprovechando que el autobús había parado, preguntó al chofer que si había visto bajar al señor que iba del lado de la ventanilla, ya que sería imposible no darse cuenta de su partida. El chofer le preguntó cómo era su aspecto. Alto, moreno, guapo, llevaba sombrero tejano color marfil, una chamarra de flecos del mismo color y un pañuelo de seda blanca al cuello, e iba fumando puro, dijo. «Señora», le reveló el chofer evidentemente sorprendido, «usted ha viajado con el apostador del hipódromo».
Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La leyenda del taxista en Chiapas. Lo que aquí se narra ocurrió quizá unos 25 o 30 años atrás. Este fue un caso sorprendente en el que aseguran le costó la vida a un taxista, a quien llamaremos Pedro, porque sus familiares nos pidieron no mencionar su nombre real. Nuestro relato empieza cuando comenzó un día cualquiera para un manejador y propietario de un coche de alquiler, de un carro cerrado o de un turismo, como se le solía llamar a los taxis hasta no hace mucho aquí en San Cristóbal de las Casas. Dicen que ese día, muy de mañana, se le acercaron a Pedro, que estaba limpiando su unidad, dos señoras con sendos ramos de flores, y le pidieron que las llevara al panteón de la localidad. Las mujeres subieron al coche y se hizo el rápido viaje de no más de 5 minutos. Se cree que como a las 7 de la mañana, y casi para enfilarse de nuevo a la ciudad, Pedro se sobresaltó cuando una voz en la parte posterior del coche le ordenó que la llevara al centro de la ciudad. Intrigado en la forma en que había subido la mujer al coche, mientras iba circulando por el zócalo de San Cristóbal, no dejó de ver por el espejo retrovisor a aquella mujer que cubría su blanco rostro detrás de un velo negro. Al llegar a la altura del templo de Nuestra Señora de la Merced, la mujer ordenó al taxista pararse y le dijo que la esperara. Bajó del coche y Pedro se dio cuenta del bien delineado cuerpo de la mujer, que se dibujaba en un entallado vestido negro. Era alta, blanca, y se adivinaba tras del velo que cubría su rostro unas bellas facciones. La mujer tardó un rato en el interior del templo, y después, en vez de subir al carro, hizo señas al taxista para que siguiera esperándola, y ella se dirigió hacia el templo del Calvario. Un rato después la mujer regresó y se metió de nuevo al carro. Ordenó ir al barrio de Guadalupe, e hizo lo mismo. Bajó del carro y entró al templo, para salir un rato después y ordenar que la llevara a otro lugar, para visitar otro templo. Así pasaron las horas y el día se fue acabando. Finalmente, ya que habían visitado todos los templos de San Cristóbal de las Casas, aquella mujer con voz cansada ordenó al taxista que la llevara al templo de San Felipe. Ya casi era de noche. Las luces mortecinas de algunas lámparas eléctricas se encendieron. Cuando la mujer salió del templo de San Felipe y ordenó al taxista que la llevara de nuevo al cementerio de la ciudad, habían transcurrido ya varias horas. Ahí la mujer, antes de entrar al panteón, se volvió al taxista y le pidió que por favor cobrara la mañana siguiente lo que le debía en su domicilio. Se levantó el velo que le cubría el rostro y el taxista pudo ver en toda su plenitud el hermoso rostro de la mujer, algo pálido y demacrado, y le entregó un papel escrito. La bella mujer, sin esperar nada, desapareció en la entrada del cementerio, y el taxista, un tanto enojado, se retiró del lugar. Pedro, cansado de un día manejando casi sin parar, fue a su casa a descansar. Al otro día temprano, se presentó en la dirección que le dio aquella rara mujer, que era un barrio de mexicanos. Tocó a la puerta y pidió hablar con el propietario de la casa. El dueño salió y el taxista le explicó que una mujer utilizó su vehículo y que le dejó un papel con esta dirección para cobrar. Primero Pedro recibió como respuesta una sonora carcajada de aquel hombre, y después él mismo le preguntó más detenidamente sobre los detalles del servicio, y la cara del dueño de aquella casa se fue tornando de la risa a un estado más serio. Después invitó a pasar al taxista a la casa y le preguntó que si era capaz de reconocer a la mujer que estuvo el día anterior con él. El dueño de aquella casa sacó un cuadro grande y le enseñó a Pedro una fotografía de una hermosa joven. Pedro, el taxista, la reconoció en el acto. Era ella, no había la menor duda. Pero el dueño de la casa dijo que eso era imposible, que lo que el taxista decía no era posible, que esta mujer no podía haber sido transportada en el taxi, porque tenía más de 10 años de haber fallecido. Al recibir aquella contestación, Pedro se desmayó. Los dueños de la casa llamaron a otro taxista para que lo auxiliara. Fue llevado a su casa. Pedro recobró la conciencia y fue capaz de hacer un relato pormenorizado de lo que había ocurrido.
pero era incapaz de levantarse de la cama. Ese mismo día empezó a tener fiebre alta. Se dice que fueron 8 días de calentura, hasta que por fin falleció. Se le achacaba a este extraño suceso. Cuenta la voz popular que todavía en la actualidad, por las mañanas de primavera y en las frías noches de invierno, de repente se aparece por la zona del panteón una guapa mujer blanca, vestida de negro, que pide que la lleven a visitar las iglesias de San Cristóbal de las Casas. ¿Misterio? Sí. Es una leyenda espeluznante que hiela la sangre y nos hace creer en lo sobrenatural, en lo terrible, en lo enigmático. Pero no todo para ahí. Se cuenta que aún en la actualidad 2 o 3 personas, y no precisamente taxistas, han sido abordados por una hermosa mujer que viste de negro y que sale del cementerio, aunque al parecer no han corrido con tan mala suerte como le pasó al taxista.